Buen día para todos. Dirán otra vez aquí bajo el arbolito, sí, otra vez aquí bajo el arbolito. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué o quién, más bien, quién crucificó a Jesús? ¿Por qué fue Jesús crucificado? Mire, en Juan 18, Judas acuerda con los sacerdotes de traicionarlo. Dice, ¿cuánto quieren darme para que Dios lo entregue? Y, y ellos ofrecen 30 monedas de plata a Judas para entregarlo. Y Judas lo entrega. Los sacerdotes o los fariseos lo quieren crucificar, pero me queda una arañita por aquí. Ya la quité. Quieren crucificarlo, quieren matarlo. Pero lo llevan con los romanos y lo acusan de muchas cosas. Resumiendo, lo acusan de muchas cosas. Entonces, los romanos dicen, esto no compete a nosotros, porque no ha quebrado ninguna ley. En todo caso, ha quebrado las tradiciones suyas o las leyes suyas, pero no ninguna ley ante los romanos. Entonces él no tiene delitos, entonces yo no encuentro delitos en él y lo dejan libre. Lo llevan de Pilato al César, del César a Pilato. Y Pilato dice, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este hombre. Incluso él queriendo salvar de alguna manera a Jesús del castigo de la muerte, les dice que es tradición entregar a uno de los presos en lugar de otro. Entonces, pues es tradición durante las fiestas de la Pascua entregar a algunos a uno de los presos al que el pueblo pidiera. Me imagino que era un preso judío porque eran las fiestas de las Pascuas de los judíos o las fiestas de la Pascua de los judíos. Y cuando él quiere entregarlo, ellos dicen, danos a Barrabás, un ladrón, un asesino, un criminal. Y siguen insistiendo en crucificar a Jesús. Cuando van camino al Calvario, Jesús dice, y espero no ir muy rápido con esto, pero quiero hacer los videos un poquito más cortos para que puedan de alguna manera no estar tanto tiempo para entender algo, o para que entendamos algo. Cuando van camino al Calvario, Jesús dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, camino al Calvario lo llevaban golpeado y maltratado y lo iban a crucificar y finalmente lo crucifican. Y en medio de todo ese dolor, Jesús va orando por las personas que lo van castigando. Mire, vamos a ver si lo aterrizamos. Judas, en el capítulo 18 de Juan, acuerda con los sacerdotes entregarlo, con los principales. Pero Jesús en el capítulo 10 del mismo Juan dice, nadie me puede quitar la vida, sino que yo mismo la doy. Yo mismo la pongo para después tomarla. En el libro de los Hechos capítulo 4, Pablo dice, o quien sea que haya escrito el libro de los Hechos, creo que fue Lucas, no fue Pablo, dice que ellos hicieron conforme al consejo de Dios y lo que Dios ya había establecido desde el principio. Entonces aquí vamos otra vez. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? Los escribas, los fariseos, los judíos, los romanos. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Por qué muere Cristo? O la respuesta la da mismo Cristo. Dice, nadie me puede quitar la vida, sino que yo mismo la pongo para después tomarla. Entonces, lo que está tratando de decirnos el Señor es que si Dios hubiera querido, y Cristo siendo Dios, si Él hubiera querido, nadie hubiera podido arrebatarle la vida, sino que Él mismo puso su vida para después tomarla. Cristo no murió por algo, Cristo murió por alguien. Y ese alguien eres tú, y ese alguien soy yo, ese alguien somos nosotros los pecadores.
Cristo murió por tu pecado y por mi pecado. En pocas palabras, Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Nadie podía quitarle la vida al dador de la vida, a menos que Él diera su vida en rescate por muchos. Y si tú todavía te preguntas, oh, pero ¿qué de los que lo crucificaron? Bueno, déjame decirte que muchos de los que crucificaron a Cristo, muchos se convirtieron a Cristo. Alguien dijo que eso era la oración contestada de Cristo. Cuando Cristo va camino al Calvario, va orando por sus agresores. Y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían que simplemente estaban cumpliendo con las profecías bíblicas y con lo que ya estaba preestablecido desde el principio, la fundación del mundo. La cruz siempre fue el plan A, la cruz nunca fue un plan B, o nunca hubo un plan B, siempre fue la cruz, el medio de rescate para ti y para mí. Entonces ellos solo estaban cumpliendo con la profecía, claro. Hay decisiones que uno toma y hay decisiones que uno tiene que ser responsable de. En el libro de los Hechos, cuando están todos orando en el aposento alto, el día de Pentecostés que se le llama, estaban todos en el aposento alto orando y vino el Espíritu y posó sobre ellos y empezaron a hablar otras lenguas. En ese específico caso eran idiomas. Yo no sé si en otra parte de la Biblia hable de otro tipo de lenguas, pero en ese específico caso eran idiomas. ¿Y por qué sabemos que eran idiomas? Porque más adelante en el mismo capítulo dice que había ahí macedonios y persas y de estos y había de todas las naciones reunidas por las fiestas que habían. Y entonces dice, ¿cómo es que nosotros, dice, no son estos todos hebreos? ¿Cómo es que nosotros escuchamos, cada uno de nosotros les escuchamos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido, o sea, en el idioma que nosotros hemos nacido? Entonces lo que estaban hablando eran idiomas. Y entonces Pedro se levanta, de los 11, recuerden que Judas ya había muerto. Pedro se levanta y empieza a hablarles. Estos no están borrachos como ustedes creen, sino que aquí se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que dice: en los postreros días sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, o algo así. No sé si es al revés o va de esa manera, pero es una profecía que estaba en el libro de Joel. O sea, se está cumpliendo la profecía de la llenura del Espíritu Santo sobre estas personas. Por eso es que ellos están hablando otros idiomas, no están borrachos. Dice: el Cristo, Jesús, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron, Él ha resucitado de entre los muertos. Entonces ellos le preguntan a Pablo, o sea, los que estaban ahí reunidos, y probablemente muchos de los que dicen, porque Pablo le dice: ustedes mataron, ustedes crucificaron, ustedes le dieron muerte. Entonces ahí estaban los que habían crucificado a Cristo. Ellos dicen: hermano, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dice: arrepentíos cada uno de sus pecados, convertíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Entonces probablemente muchos de los que crucificaron a Cristo fueron salvos, porque simplemente estaban cumpliendo la profecía de Dios. Es así como tú y como yo, muchos de nosotros hemos pecado. Tenemos pecados muy graves, pero cuando venimos al Señor y pedimos perdón, el Señor nos perdonó, y es nuestro deber empezar a caminar de una manera diferente, empezar a buscar no pecar. En el Antiguo Testamento, o en la cultura judía, había algo que se llamaba peco por hierro o peco con la mano levantada. Lo que significa es: pecas porque erraste, porque tuviste un error, o pecas con alevosía, con ventaja, con premeditación. O sea, piensas en pecar, disfrutas pecar y quieres pecar. Y el peco por hierro es algo muy diferente. Ya nos vinieron a visitar otra vez. Entonces, ¿tú pecas porque cometiste un error, o pecas con premeditación, alevosía y ventaja? Entonces son cosas muy diferentes. El cristiano ya no peca con la mano levantada. El cristiano peca
porque comete errores. Entonces, ¿quién crucificó a Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Esa es la respuesta. Cristo murió para pagar lo que tenías que pagar tú y lo que tenía que pagar yo. Entonces, es importante que pidamos perdón. Que le digamos, Señor, perdónanos, porque fue mi pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Que el Señor te bendiga.